Santo. Amén. Amén. Jesús, luz verdadera que ilumina a todo hombre, luz que llega a este mundo. Nosotros sabemos que tú has venido de Dios el Padre para ser nuestro Maestro y que enseña los caminos de la verdad. Las palabras que oímos de ti son espíritu y son vida. Pero ¿quién es digno de abrir el libro rompiendo el sello? Tú solo, tú que diste tu vida por nosotros y nos compraste para Dios con tu sangre. Danos a conocer los misterios del reino de Dios y las inagotables riquezas de tu corazón. Descúbrenos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios que en ti se ocultan. Haz que tu palabra penetre en nuestras almas, guíe cual luz nuestros pasos, ilumine nuestras sendas hasta que amanezca el día y se disipen las tinieblas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bien, empezaré diciendo que la humanidad se organiza por periodos, y así tenemos los siglos, los años, los meses, las semanas, los días. Pues la Iglesia también se organiza por periodos, tiene su año litúrgico, y ese año litúrgico de la Iglesia le divide en tiempos que algunos de ellos se llaman o se consideran tiempos fuertes. Pues estamos en uno de esos tiempos fuertes, estamos en la Cuaresma. Ese es considerado por la Iglesia un tiempo fuerte. Todos los papas en este tiempo de Cuaresma han dado su mensaje a los fieles para que nos comportemos pues satisfactoriamente en el cumplimiento de nuestra obligación como creyentes. El Papa actual, nuestro Papa León XIV, este año también ha dado su mensaje de Cuaresma. Y os voy a leer algunas de las cosas que ha dicho que resultan bastante interesantes. Ya empezó el Papa en su homilía que hizo en el miércoles de ceniza. El Papa dijo: al inicio de cada tiempo litúrgico redescubrimos con una alegría siempre nueva la gracia de ser Iglesia, comunidad convocada para escuchar la palabra de Dios. Esto lo pronunció en la homilía del miércoles de ceniza, digo. Y después, en el mensaje, saco algunas cosas que a mí me han parecido interesantes para hacerlo llegar a vosotros. La Cuaresma, tiempo de conversión. Los invito a poner nuevamente a Dios en el centro de la vida, dejando que la palabra nos transforme y renovando la decisión de seguir a Cristo en su camino hacia la Pascua. Otra cita más que también nos decía el Papa: volver a poner a Dios en el centro. La Cuaresma es el tiempo en el que la Iglesia nos invita a poner de nuevo el misterio de Dios en el centro de nuestra vida. No se trata de hacer más cosas, se trata de dejar que Dios sea importante. Cuando el corazón se dispersa entre urgencias y distracciones, la fe pierde impulso. La Cuaresma es volver al eje de nuestra fe católica. Bueno, pues precisamente para volver al eje de nuestra fe católica, bueno, yo quería hacer hoy una canción que a mí me ha gustado mucho, a ver si la conocéis. Cuánto esperado este momento, cántala conmigo, venga. Cuánto esperado que estuvieras aquí. Cuánto esperado que me hablaras. Cuánto esperado que vinieras a mí.
sé también por qué has llorado. Yo sé bien lo que has sufrido. Pues de tu lado no me he ido. Venga, familia, venga, iglesia, cantamos. Pues nadie te amará como yo. Pues nadie te amará como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Pues nadie te Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo. ¿La conocéis? Sí. Bueno, pues entre el mensaje del Papa y las palabras de esta canción, mirad la cruz que es mi más grande prueba, fue por ti porque te amo. Ayer oí por televisión a un sacerdote en una de las misas que transmite que decía que vamos a celebrar la próxima semana el acontecimiento más grande de la humanidad de todos los tiempos, el acontecimiento histórico. Vamos a celebrar los católicos. Bueno, pues para recomponer todo esto que nos dice el Papa, la canción con estas palabras, y para celebrar ese gran acontecimiento, vamos a repasar hoy la historia de la pasión de nuestro Señor. Y lo haremos recordando antiguas profecías, salmos, el Evangelio y estudios de famosos doctores como el doctor Pierre Barnett sobre la sábana santa y el doctor William Ewart sobre el suplicio de la cruz. Hoy la existencia histórica de Jesucristo no ofrece duda, de ahí que el cura ayer en su homilía dijera el acontecimiento más grande de la humanidad. No ofrece duda. Pero voy a destacar por su significado los comentarios de un intelectual ruso en la época de Rusia, durante la persecución y durante el paganismo y el ateísmo más rudo, pues un intelectual, Kublanov, en tiempos de Stalin, decía: negar la existencia de Jesucristo es contradecir conclusiones universalmente aceptadas. Así decía este intelectual ruso, sí, en ese régimen tan cerradamente ateo. Si analizamos la historia, propiamente dicha, nos encontramos con que existen referencias hacia la persona de Jesucristo de historiadores romanos muy próximos a su tiempo, como son Tácito, del año 55 al 120, Plinio el Joven, del año 61 al 114, Cayo Seutonio, del año 75 al 170. Este Jesús del que vamos a hablar, sabemos que tiene dos naturalezas, una divina y otra humana. Nos ocuparemos hoy de la naturaleza humana que tomó de la Virgen María, según nos dice San Pablo en su carta a los Colosenses, cuando dice: llegada la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer. Bueno, pues, pero antes voy a hacer un breve paréntesis para aclarar conceptos sobre el significado que tienen algunas palabras relacionadas con la pasión, y que por muy oídas, a veces no captamos el significado tan profundo que tienen. Una primera palabra: justificación. Justificación es un hecho de la justicia de Dios. Dios declara al pecador legalmente justo,
porque su Hijo cargó con el castigo y lo pagó por completo. El amor y la justicia de Dios, su misericordia, no está en haber dejado impunes los pecados de los hombres, sino en haberlos transferido a la persona de su Hijo. Segunda palabra, redención. Redención es el término técnico para explicar la obra de salvación humana realizada por Jesucristo. Su significación primaria es la liberación a base de pagar el conveniente precio o rescate. Esta idea que nos da San Pablo en sus cartas, que no se contenta con afirmar el hecho de la liberación del hombre por Jesucristo, sacándonos de la esclavitud del pecado, sino que expresamente habla del precio de la redención. En la 1 Corintios dice: habéis sido comprados a buen precio, especificando que ese precio es Cristo, más concretamente su sangre. Lo dice en Efesios: en él, por su sangre, tenemos redención, el perdón de los pecados, conforme a la riqueza de su gracia. Bueno, y hasta aquí el paréntesis. Y ahora quiero que nos hagamos esta pregunta: ¿por qué fue necesaria la pasión de nuestro Señor? Dios creó al hombre en estado de felicidad total. No quería para el hombre ni el dolor, ni la enfermedad, ni la muerte. Pero el hombre, engañado por el mal, la serpiente del paraíso, pretende ser como Dios. Pecado de soberbia, rechazo de amor. Se separa de Dios, que es la felicidad infinita y eterna, y sufre las consecuencias. Ante esta situación, Dios sigue siendo Dios y promete redención para su creación más preciada, el hombre. E inmediatamente entra en juego su plan de salvación, mostrando con ello su grandeza, su misericordia. ¿Cómo se realizará este plan? Una posible solución: el hombre que ha roto con Dios, que lo repare. Imposible. El hombre, ser finito, no puede reparar una culpa infinita, que lo es por ofender a un ser infinito, ofender a Dios. Otra posible solución: que lo repare Dios, que todo lo puede, pero entonces rompería la libertad del hombre, y Dios respeta por encima de todo su libertad, aunque ésta le lleve al pecado. Una tercera solución: que Dios se haga hombre y que como hombre quiera, y que como Dios pueda. Entonces la segunda persona de la Santísima Trinidad se hace hombre y lleva a cabo los planes de Dios. Recordamos la cita que he dicho antes de Gálatas. Y siendo esto así, hay que ver cuánto le costó a Jesús convencer a sus discípulos que el reino que predicaba no era como los reinos de la tierra, sino una crucifixión entre ladrones, después de una pasión atroz. Así se lo fue manifestando en distintos momentos de su vida pública. Voy a poner ejemplos. En la profecía del siervo de Yahvé, en Isaías, se puede entender cuando dice: conducido como oveja al matadero para ser inmolado por los pecados de todos. En el bautismo del Jordán, Juan nos dice: ahí tenéis el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Con esta imagen del Cordero les era fácil recordar aquel otro Cordero degollado y sacrificado en la primera Pascua, en la salida de Egipto. En el mismo Evangelio de San Juan, cuando Jesús se comparó con la serpiente de bronce mandada a levantar por Moisés, alzada en el desierto, para que, mirándola, quedaran limpios todos las llagas que tenían y que le salían a los judíos.
Le recuerda primero a Nicodemo: lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Y después, en el Domingo de Ramos: y cuando yo sea elevado sobre la tierra, traeré a todos hacia mí. Quería decirles Jesús que sería elevado en el Gólgota, atrayendo sobre sí a todo el género humano. El sacrificio de Jesús era necesario porque, para expiar las ofensas contra Dios, que es bondad infinita y eterna, la humanidad necesitaba un sacrificio sin mancha e ilimitado. Así nos lo dice la carta a los Hebreos, como también nos dice en Hebreos: y llevado a la consumación, se convirtió para todos los que le obedecen en autor de salvación eterna. Y ese era Jesús, el único que podía quitar el pecado por el sacrificio de sí mismo, porque era hombre, pero también y sobre todo porque era Dios. ¿Qué sabemos de este Jesús? Tenía unos 30 años cuando comenzó a predicar y unos 33 cuando murió en la cruz. Esta es la versión clásica. Estudios modernos lo alteran en 3 o 4 años, pero eso no significa nada para lo que representa y lo que supone. Lo que supone su sacrificio. Sabemos que era un hombre joven, sano y fuerte. Tenía unos 83 centímetros de estatura, si consideramos la imagen de la sábana santa. San Marcos nos deja reflejado en su Evangelio algunas jornadas con una actividad impresionante. Le vemos predicando, atendiendo a las masas, curando sin parar. Nos dice el texto en Marcos que ni para comer tenía tiempo. Capaz de pasar jornadas de larga caminata sin parar de atender a todos y darse luego a la oración para volver de madrugada y a veces pasar entera la noche en oración. O sea, Jesús estaba en la plenitud de la vida. También conocemos su fisonomía moral, la delicadeza de su corazón. Se apenaba por la dureza de corazón de los que le censuraban que curase en sábado, nos lo dice Marcos también. Hay un detalle que impresiona en la curación de un leproso. Le dice: si quieres, puedes limpiarme. Y Marcos nos dice que, enternecido, le tocó, lo acarició, que es justo lo que hacía Santa Teresa de Calcuta con sus enfermos para imitarle. Un corazón con tantos quilates que llora en la muerte de Lázaro. Lo vimos en el Evangelio de ayer. Al ver el dolor de sus amigos por la muerte. Y llora aun sabiendo que le va a resucitar. Este Jesús sabía que tenía que comprarnos con su sangre y aceptaba tomar sobre él todos los pecados de todos los tiempos. ¿Cuántas veces debió oír de joven en la sinagoga la cita de Isaías que dice: aunque vuestros pecados fueran como la grana, cual la nieve blanquearán; aunque fueran rojos como el carmesí, cual la lana quedarán? La pasión fue algo permanente en su vida. Un famoso doctor, William Ewart, del Departamento de Patología americano, y coincidiendo con el doctor Floyd Hosmer, dice los dos: la temida, futura e inmediata realidad tuvo que producir en Jesús una tremenda angustia con repercusiones biológicas. Hasta aquí hemos explicado la pregunta del por qué fue necesaria la pasión. Vamos a recordar ahora ese precio que tuvo de pagar Jesús
por la liquidación de nuestras culpas. Y pasamos ya directamente a la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Celebrada la Pascua en el cenáculo, se advierte tensión, tristeza, miedo. En los famosos capítulos del Evangelio de San Juan, del 13 al 17, que Adolfo ha empezado ya a tratarlos en la última reunión, en la última charla que tuvimos el pasado lunes, ya empezó a decirlo, se puede ver en estos capítulos cómo Jesús les habló de tradiciones, que iba a estar muy poco tiempo con ellos, que no se turbara su corazón. ¿Qué veía en ellos que les dijese: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí? A pesar de todo, sus discípulos no entendían. Posiblemente el miedo les impedía descubrir lo que estaba ocurriendo. Pues entre tantos misterios hay uno que desconcierta a nuestra naturaleza humana. Cuando ya no hay quien pare la tragedia, hablando de tejas abajo, dice Jesús: ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre. La glorificación por el dolor, uno de los misterios que más nos cuesta digerir. ¡Qué gran revelación! A partir de su muerte, ningún dolor, pena, desgracia, enfermedad o sufrimiento quedará en balde. Que la hora de que tanto nos habla San Juan en su Evangelio es la hora de la cruz, no hay ninguna duda, pues nos muestra Jesús diciendo: Padre, llegó la hora, y salió para el huerto de los olivos. Jesús en Getsemaní. Había a la entrada de este huerto una espaciosa gruta, y allí quedaron 8 de sus apóstoles. Y dijo a Pedro, Santiago y Juan, sus más íntimos amigos, que le acompañasen pidiéndoles consuelo. La agonía de Getsemaní es tal vez el misterio de la vida de Jesús que más turba y desorienta. Recordemos que el demonio fue vencido en las tentaciones del desierto, y San Lucas nos dice que se alejó hasta tiempo oportuno. Pues este es el tiempo oportuno en el que Dios permite que Satanás vuelque todo su odio en la naturaleza humana de Jesucristo. ¿Qué mejor tiempo para que Satanás descargue todo su odio ahora que lo está pasando mal? Repasemos los textos. Angustias de muerte, nos dice el Salmo. Mi alma está triste hasta el punto de morir, nos dice Mateo. Sabiendo que Jesús era Dios, cuesta creer que esa naturaleza humana esté tan empobrecida que tiemble y tenga necesidad de pedir ayuda a los amigos más íntimos. Un comentarista, el dominico Padre Prat, dice: hace falta ser omnipotente para poder soportar tanto sufrimiento. San Pablo en la segunda carta a Corintios nos dice: el que no conoció pecado, se hizo pecado. El abismo de Getsemaní es un abismo insondable. Porque es aquí, en Getsemaní, cuando Jesús carga con todos los pecados, se siente autor de todos los pecados, los crímenes, las impurezas, los adulterios, abusos, engaños, traiciones, blasfemias. El estado de Jesús en Getsemaní es aterrador. Hay un relato de la beata Ana Catalina Emmerich, una alemana de los siglos XVIII y XIX, donde cuenta una visión que tuvo sobre este trance.
Por su cabeza pasan todos los malos pensamientos. Cada mal pensamiento es una espina que se clava en su sacratísima cabeza y siente horror. Por sus ojos pasan todas las malas miradas. Cada mala mirada es una gota de sudor de sangre que corre por su rostro y siente la angustia de la muerte. Por su boca pasan todas las malas acciones realizadas por la palabra, las horribles blasfemias, las conversaciones obscenas, las malas enseñanzas, y se siente morir. Por su corazón pasan todas las ofensas, todos los pecados de todos los tiempos, de todos, y agoniza por el dolor que le causa. Ante tanta inmundicia, los salmos ya anticipan: las olas de la muerte me envolvían. Salmo 18. No es extraño que en este estado su naturaleza humana no pudo más y saltaron miles de vasos sanguíneos. Y sumido en angustia pena, sudó sangre. Nos lo dice San Lucas. El doctor Pierre Barbet, célebre cirujano del Hospital de París, dice: la hematidosis, o sudor de sangre, es un fenómeno fisiológicamente rarísimo, pero bien descrito en medicina. Se produce, según define el doctor Levet, en condiciones muy especiales. Ha de haber una gran debilidad física, una conmoción moral, grande con intensa emoción y enorme miedo. Dice San Lucas que un ángel del cielo le confortaba. Hay un texto en la carta de los Hebreos difícil de entender, que es posible tenga su explicación en Getsemaní. Habiendo ofrecido en los días de su vida mortal ruegos y súplicas con poderoso clamor y lágrimas al que podía salvarle de la muerte, fue escuchado. Sabiendo que tenía que ser levantado en alto y viendo que en esta situación no podía llegar a la cruz, que era su final, pidió fuerzas para no morir y fue escuchado. Impresiona el conocer la situación y sufrimiento de Jesús, que en estas condiciones paupérrimas buscara consuelo y no lo encontró. Volvió a sus discípulos y estaban dormidos. Jesús, con suma delicadeza, dijo: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Nos lo cuenta San Marcos. Al ser apresado, nos dice San Mateo de sus discípulos, abandonándole, todos huyeron. ¿Cómo debió dolerle el abandono de los suyos? Recordemos en Salmos: has alejado de mí compañeros y amigos, son mi compañía las tinieblas. Hacia la medianoche es conducido al palacio de Anás y Caifás. El zorro de Anás, con suma hipocresía, que le ayudaba a aparentar interés imparcial, le preguntó sobre su doctrina y sus discípulos. Jesús les remitió a quienes le habían oído día tras día. Y dice el texto bíblico que uno de los alguaciles le dio un bastonazo que debió dañarle seriamente el pómulo. Anás mangoneaba con todo, pero quien figuraba como sumo sacerdote era su yerno Caifás, y le dejó el reo. En casa de Caifás, saltándose todas las leyes judías, ni podían juzgar de noche, ni estaba todo el Sanedrín, se lleva a cabo el juicio. Era preciso el testimonio de más de uno, y aunque lo habían preparado con 2 testigos falsos, lo hicieron tan mal que no sirvió tal testimonio. Caifás sabía que solamente podría agarrarle a lo que el acusado dijese, y astutamente preguntó a Jesús si era Dios. Ante la respuesta de Jesús,
tú lo has dicho. Tenían que mostrar su puritanismo. Aspavientos, vestimentas rasgadas. No podía oír tal blasfemia. Se ha hecho Dios. Y el taimado Caifás, simulando estar escandalizado, preguntaba: ¿qué os parece? Todos contestaron: reo es de muerte. Pedro y Juan le seguían de cerca, pues Juan era conocido por el sumo sacerdote, y entraron en aquella casa. Así nos lo dice el Evangelio. Pedro, que poco antes había dicho que le seguiría hasta la muerte, por cobardía le negó. Y por 3 veces. Dicen los evangelios que empezó a echar imprecaciones y juramentos negando conocerlo. Pues en ese momento que nos narra San Lucas, Jesús cruzó el patio y miró a Pedro. Vaya cruce de miradas. ¿Qué sentirían el uno y el otro? ¿Sentiría Pedro esa mirada cargada de misericordia que perdona los pecados? Entonces cantó el gallo y Pedro recordó lo que Jesús le había dicho y salió de la casa y lloró amargamente. La diferencia entre Judas y Pedro fue que Pedro se arrepintió y fue perdonado. Judas, por el contrario, se desesperó y se ahorcó. Pedro confió en el perdón de Jesús porque le amaba. ¿No es eso lo que le contestaba cuando le preguntaba a Jesús: ¿me amas más que estos? Y así 3 veces. Jesús está apresado. Había que esperar que amaneciera. Dice San Lucas que los hombres que le tenían preso se burlaban de él. Le maltrataron e insultaron. Por San Mateo sabemos que le escupían en la cara, le abofeteaban y le golpeaban diciendo: adivina Cristo, ¿quién te ha pegado? Podemos suponer que Jesús, aunque callaba, recordaba lo que había profetizado Isaías: no escondí mi rostro ante las injurias y los esputos. En un calabozo oscuro y frío estuvo Jesús hasta poco más o menos las 5 de la mañana. Y antes de las 7 estaba ya entregado a Poncio Pilato. Pilato no podía ver ni en pintura a los jefes judíos. Intentó quitarse el problema de encima. Escéptico y cobarde, más que por ayudar a Jesús, le fastidiaba complacer a los que odiaba. ¿Que viene alborotando desde Galilea? Pues que lo juzgue Herodes, y se lo mandó. Herodes era el prototipo del hombre empecatado y quiso divertirse a costa del reo, obligándole a que hiciera allí algún milagro. Por eso, sin inmutarse ante Herodes, ni una palabra salió de Jesús. Para disimular el ridículo, le trató a Jesús de loco y vistiéndole de rey, lo devolvió a Pilato. Muy curioso, dice San Lucas, que estos 2 personajes que se odiaban, Herodes y Pilato, se hicieron amigos desde ese momento. Esta historia se repetirá siglo tras siglo y cuántas fuerzas del mal, enemistadas entre ellas, se unirán si se trata de atacar a Jesucristo, de atacar a la Iglesia. Pilatos intentó por todos los medios no complacer a los judíos, dando por buenas sus acusaciones. Le fastidiaba que se salieran con las suyas. Aprovechando la costumbre judía de soltar a un preso por la Pascua, les propone soltar a Jesús, pero de nuevo falla en su intento, porque los sumos sacerdotes y los ancianos lograron persuadir a las masas para que soltara a Barrabás. Aún se le complicó más a Pilatos cuando su mujer le mandó un recado, este recado que le dijo: no te mezcles con la sangre de ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa. Como Pilato trataba de liberarle,
puso una solución, pensó en ella, en esta solución injusta, pero que creyó eficaz: castigar a Jesús brutalmente y soltarle. Por eso Pilato les dijo: no encuentro en él ningún delito, así que le castigaré y le soltaré. Sentencia injusta y confesada como tal, al decir que no encontraba delito, y ordenó una flagelación tan terrible en la que no pocas veces el reo moría. Con eso creyó arreglarlo. El doctor Barbet, que ha estudiado la Sábana Santa, dice: dos verdugos, y no de esa estatura, ni dando los golpes igual, terminaban por cubrir todo el cuerpo del reo. Usaban unos llamados fragmut, con bolitas de plomo y huesecillos en las puntas, que dejaban profundas hileras que se amorataban. Equimosis, dicen los doctores. Además dice: hay que recordar que la piel había sufrido innumerables hemorragias por el sudor de sangre. Nueva sangre brota por los surcos de los látigos, que caen de los hombros hacia abajo. Un sudor frío inunda su frente. Se producen vértigos nauseabundos. Normalmente les ataban y así no podían caer, antes de dar por terminada la flagelación. Es de suponer que se emplearon con furor, porque dice el Salmo 129: sobre mis espaldas araron. También el Salmo 38 dice: nada intacto en mi carne, nada sano, mis llagas son hedor y putrefacción. Serían sobre las 10 cuando los soldados, vistiéndole con un traje de púrpura, para reírse de él, tratándole de rey, y le ciñeron una corona, además de espinas, que nos cuenta así San Marcos. El doctor dice que esta corona de espinas era como una canastilla entre la nuca y la frente. Él, como cirujano, da testimonio de cómo la sangre del cuero cabelludo y explica que el cráneo se ve lleno de coágulos de sangre. Bueno, pues así como una piltrafa humana, totalmente desfigurado, es presentado ante los jefes y la multitud. Por un momento debió haber un silencio estremecedor. Era el ecce homo que tanto ha servido de inspiración para los artistas y tanta piedad para los fieles. Pero los perversos jefes manejaban la turba y no cesaban de gritar: ¡crucifícalo! ¡Crucifícalo! Los judíos iban cortando a Pilato toda retirada, y los gritos de la gente le tocaron su punto más débil. Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey se enfrenta al César. Eso era ya una preocupación, una preocupante amenaza. Le querían mover su poltrona. La hipocresía llegó a cotas insospechadas con tal de conseguir la cruz para Jesús. Le seguían gritando: no tenemos más rey que el César. Entonces Pilato se sentó en el tribunal y lo entregó para que lo crucificaran. Serían sobre las 11 de la mañana cuando Pilato dictó la sentencia. El pueblo respondió gritando: caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Era la hora sexta. De la Torre Antonia, que era la estancia de Pilatos, al Calvario hay unos 600 metros. No es extraño, dado el estado en el que se encontraba, que en el camino tuviera varias caídas. Lo que no cabe duda es que los soldados, ya camino del Calvario, debieron darse cuenta de que no llegaba vivo, sin que alguien le ayudase a llevar la cruz. Pasaba uno que volvía del campo, Simón de Cirene, el padre de Alejandro y Rufo, y le obligaron a llevar la cruz. Nos lo dice San Marcos.
porque así como estaba, no podía llegar al Calvario. Tampoco extraña que se encontrara con su madre, porque sabemos por San Juan que María estuvo junto a la cruz. Martín Descalzo imagina este posible encuentro con su madre, que al enterarse de lo que ocurría, corrió a su encuentro y al abrirse paso entre la gente, oyó alguna voz que decía: es la madre, es la madre. Aunque los romanos no crucificaban al reo totalmente desnudo, sabemos que respetaban las costumbres y tradiciones de los pueblos, y a los judíos les repugnaba la desnudez total, por lo que, con toda seguridad, con Jesús respetaron estos escrúpulos judíos y no le desnudaron del todo. Dice el doctor que al arrancar el resto de la ropa, los hilos de tela que están pegados entre las llagas, al tirar sin miramiento, arrancan las innumerables terminaciones nerviosas, dejando heridas en carne viva. Serían las 12 cuando los romanos lo crucificaron. Los clavos, forjados de 8 milímetros, irregulares en sus bordes, los clavaban entre las muñecas. Solían hacer los agujeros antes, y como las medían a ojo, a veces desconjuntaban huesos. Aunque Jesús no se quejó, su rostro, dice el doctor, hubo necesariamente de contraerse horriblemente. El dolor es el más horrible que puede sufrir un hombre. Al ser levantado hacia la herida del tronco tirante como la cuerda de un violín, vibrando a cada sacudida y cada movimiento en la cruz. Y así, 1, 2, 3 horas. Ha perdido gran cantidad de sangre con una fiebre alta, unos 39 grados. Deshidratado, la boca y la garganta secas. Una terrible sed por la pérdida de sangre. Así profetizó el Salmo 22. Mi paladar está seco como una teja, y mi lengua pegada a mi garganta. Morían generalmente asfixiados. El doctor, que tanto ha estudiado la crucifixión, dice: los músculos quedan tensos, sus deltoides y bíceps tirantes, y los dedos como ganchos. Endurecidos los músculos, los intercostales, los respiratorios. La respiración se hace cada vez más imposible y más corta. El epigastrio se hunde. El aire que entra silbando apenas puede salir. Un color violáceo, purpúreo, azul, se asfixia. Y fijaos, porque es impresionante, para poder respirar se ha de apoyar sobre los clavos de los pies. Con este apoyarse conseguía expulsar el aire. Y así duraba en este estado de asfixia mucho tiempo. En esta situación, lo que más debió lacerar su corazón: burlas, retos, desafíos. Baja de la cruz y creeremos en ti. Ha puesto su confianza en Dios, que le salve ahora si es que de verdad le quiere. Ante tanta burla, Jesús no podía fallar. En una ocasión nos había hablado de algo incomprensible: amar a los enemigos. Ahora sí lo podemos comprender, cuando Jesús, ante tanta burla, dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdona a todo soberbio, a todo criminal, a todo malvado. Perdona toda infidelidad, todo egoísmo, todo adulterio, toda hipocresía, toda envidia, toda oculta bajeza. Pero perdona no como en manada. Perdona, Padre, uno a uno. Cada uno es un alma irrepetible, por lo que me he dejado crucificar. San Pablo lo personaliza en su carta en Gálatas, precisamente cuando dice: me amó y se entregó por mí.
¿Qué impresión debió causarle en su corazón escuchar a uno de los malhechores que le acompañaban crucificados con él la palabra Señor, creyéndole dueño del reino de los cielos? Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. La respuesta no se hizo esperar. Esto no lo cuenta San Lucas, ya lo sabemos todos, ¿no? La misericordia de Dios vuelve a salir, vuelve a manifestarse. Y aquí tenemos el primer salto consagrado. ¿Recordáis? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Su madre estaba allí, de pie, junto a la cruz de su hijo. Ya en Caná la había remitido a esa hora. Era la hora del doloroso parto de la maternidad de María como madre de todos los discípulos de Jesús, madre del cuerpo místico. Es el momento sublime de la revelación, del misterio de asociar a su madre a la redención como corredentora. Como la mujer Eva estuvo asociada a la caída de Adán, María estuvo asociada en la redención. Así se comprende que al dirigirse a su madre le diga: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y como señalase al discípulo para que no hubiese equívocos, le dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Los soldados echaron a suerte sus ropas. San Juan nos dice que su túnica era sin costura, tejida toda desde arriba. ¿Por qué sabía esto San Juan? ¿No sabía una túnica tejida por su madre y cuando vivía María en casa de San Juan, cuando proclamó que todo estaba cumplido, seguro que su alma experimentó una dulce paz? Todo pagado. La infinita maldad de todo pecado liquidada. Jesús volvió a hablar de San Dolor que le proporcionaba cada nueva palabra que decía. San Lucas nos ha dejado escrito que serían cerca de las 3 de la tarde cuando dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y nos dice que esta palabra la dijo con fuerte voz y entonces expiró. Estaba profetizado que no le quebraría ningún hueso. Como era la víspera de la fiesta, no podían quedar los cuerpos en el madero. Así que los soldados rompieron las piernas por las rodillas y los dos crucificados con Jesús, a los dos crucificados. Pero cuando llegaron a él, a Jesús, como le vieron ya muerto, no le hicieron nada. Entonces, uno de los soldados, con su lanza, le atravesó el costado y al punto salió sangre y agua. Aunque los muertos no sangran, dice el doctor Barber, que la sangre era de la aurícula derecha y el agua del pericardio, por lo que tuvo que tener el corazón oprimido con dolor angustioso. Estudio ratificado por el doctor Marino Molina, que en agonías excepcionalmente dolorosas dice: el agua del pericardio es abundante. El corazón saltó con la lanzada, atravesado por cuando estaba muerto, porque el corazón de Jesús no hubiera poder haber sido traspasado, hacérsele saltar con nada ni con nadie antes de morir. San Juan dejó escrito que nos amó hasta el fin, hasta el extremo. Solo el amor divino es capaz de tanto. Y una reflexión: ¿qué misterio será el pecado que necesitó tanto dolor para borrarlo? Voy a ir terminando y lo voy a hacer recordando unos estremecedores versos y a ver si adivináis de qué son. Dicen así: no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso defenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme al verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme al ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme al fin tu amor, y en tal manera
que aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, porque aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera. Después de oír estos versos, sentimos la necesidad de decir lo que San Pablo escribió a los colosenses: sufro con agrado en mi carne lo que le falta a la pasión de Cristo. Algo así como: quiero hacer lo mismo por ti, tú has cogido la cruz por mí, tú que diste tu vida por mí, yo quiero llevar mi cruz de cada día por ti. Y quiero llevar mi cruz de cada día con alegría. Por eso, cuando en estos días renovemos ese misterio de la muerte del Señor, tengamos presente, como San Pablo, que lo hizo por mí, que lo hizo por mí. Para terminar, lo voy a hacer con unas palabras también del Papa, como al principio hice, recordando su mensaje de Navidad. Y estas palabras del Papa son, nos dice el Papa: me gustaría invitarles a abstenerse de utilizar palabras que afectan y lastiman a nuestro prójimo. Me gustaría invitarles a desarmar el lenguaje, renunciando a las palabras hirientes, al juicio inmediato, a hablar mal de quienes están ausentes y no pueden defenderse, a las calumnias. Me gustaría invitarles a que aprendamos a medir las palabras y a cultivar la amabilidad. Bueno, pues, recordando esta muerte en cruz, vamos a terminar este final como no lo último de todo, sino que la cruz nos trajo la muerte, pero después vino la resurrección. Cristo tuvo que morir, como moriremos todos, para resucitar, como resucitaremos todos. Antes recordaba lo que nos decía precisamente en el capítulo 13, la semana pasada, Adolfo, estudiando el capítulo de San Juan. Decía Jesús a sus discípulos: conviene que yo me vaya. Donde yo voy, ahora vosotros no podéis venir. Donde yo voy hay muchas moradas, voy a preparar vuestras moradas. Pues que tengamos en cuenta que allí tenemos nuestras moradas, que después de todo lo que pasó en la cruz, Jesús nos resucitó a todos y estaremos con Él en su momento, cuando Dios y Él quiera que lleguemos. Así que con esto termino y os deseo a todos una feliz Pascua de Jesús. Y ahora vamos a empezar a la Virgen. Vamos a rezar a la Virgen. Virgen, bella como la luna, delicia del cielo, en cuyo rostro se miran los santos y se contemplan los santos. Haz que nosotros, tus hijos, nos parezcamos a ti, y que nuestras almas reciban un rayo de esa belleza tuya, que no decae en los años, sino que brilla en la eternidad. María, sol del cielo, despierta tú la vida donde haya muerte, e ilumina los ojos de que haya tinieblas, reflejándote en el rostro de tus hijos, concédenos un destello de tu luz y tu fervor. María, poderosa como un ejército, concede a nuestras filas la victoria. Somos tan débiles y nuestros enemigos se ofrecen con tantos estragos, más cuanto la bandera nos sentimos seguros de vencer. Él conoce el poder de tu bien y teme la majestad de tu bondad. Sálvanos, María, bella como la luna, única como el sol, temible como un ejército ordenado, levantado en pie de guerra, no por el odio, sino por la llama del amor.